Buenos días muchachos, para saludarlos. Ay, disculpen, ando un poco afónico, pero bueno, aquí estamos, sobre todo pretendiendo darles una plática pequeña sobre algunos elementos que me han estado insistiendo para fines de explicación. Se trata esencialmente de poder hablar en relación a lo que es la anatomía de la columna vértebras. Voy a estar espaciando algunos de estos videos que voy a enviarles durante el día de hoy, sobre todo para reforzar algunos recursos de tipo documental que tengan datos en relación a las partes de algunos elementos. Algunos los tendré que usar a través de algunas filminas y otros los voy a hacer en vivo con algunos modelos que tengo. Entonces voy a pasar en primer lugar a mostrarles este material, recordándoles nada más que la columna vertebral es parte de lo que se considera el esqueleto axial. Recuerda bien que el esqueleto axial está considerado desde el cráneo, toda la columna de la región cervical, región torácica. Aquí está contemplada la región torácica y la región lumbar y sacra respectivamente. Así como está en este sitio, así exactamente es como se encuentra la columna del esqueleto axial. Ahora, las vértebras, si te percatas, desde la primera vértebra cervical hasta la región sacra, las vértebras tienen una configuración distinta. Esto, desde luego, debido a las funciones que realizan. Si pudiéramos observar tanto en las tomas de perfil como en la vista anterior, la vista sagital o lateral y la vista anterior, nos podemos dar cuenta que hay elementos de las estructuras que son de llamar la atención. Por ejemplo, aquí en esta que estoy reforzando un poquito ahorita el señalar, voy a ampliar otra vez. Esto es un poco lo que amplía, pero bueno, lo puedo ampliar un poco más aquí con el zoom. A ver si puedo darle un poquito más. Quiero que te percates sobre todo en los elementos que conforman a la columna vertebral, a las vértebras en especial. Las vértebras cervicales, su característica principal es, por ejemplo, en esta que es el atlas, tiene unas zonas donde se articula el hueso occipital y tenemos unos forámenes en la parte lateral de los procesos transversos que son cortos, un poquito gruesos y están más lateralizados, no están hacia atrás como en el caso, por ejemplo, de las vértebras torácicas. Puedes ver aquí un detalle importante. Hay unos orificios que se encuentran a los lados, que son los orificios vertebrales, que son muy importantes porque es el sitio por donde discurre. Discurrir quiere decir pasa, camina la arteria vertebral. Esta vértebra es importantísima ya que con ella, al momento de que se une tanto la izquierda como la derecha, vamos a tener en la parte superior, al momento de que se fusionan estas dos vértebras, estas dos arterias, perdón, vamos a tener una situación con ellas. Forman una arteria principal que se llama la arteria vértebro-basilar. O sea, se forma de la unión de las dos arterias vertebrales que van por este orificio a través de toda la columna cervical. Ve que todavía aquí en la séptima cervical, esta C4, perdón, ve, aquí también todavía se encuentra el orificio vertebral. Tiene un gran foramen por donde va a pasar la médula espinal, en la parte superior donde está C1 el atlas. Vamos a ver también que se amplía esto. Claro, aquí tenemos todavía la falta de algunos elementos de ligamento, pero esencialmente esto es importante. Ve que carece de cuerpo vertebral como tal, es el arco anterior de la vértebra y el arco posterior.
no tiene propiamente una zona de cuerpo vertebral como lo tienen los demás. Y en la zona donde está el cuerpo vertebral de C2, que es el axis, hay una prominencia o una protuberancia saliente. Aquí no se logra ver porque efectivamente la protuberancia está moviéndose hacia ti, o sea, está yendo de la parte posterior hacia arriba, hacia arriba, dada la posición que debe tener la vértebra. Es una saliente que parece un diente, por eso se llama apófisis o proceso odontoides. Este proceso es el que le va a permitir a la cabeza tener el giro de rotación limitado, o sea, va a poder hacer pivotear la vértebra alrededor del proceso del atlas, alrededor del proceso odontoideo, y va a poder pivotear girando, haciendo rotación a uno y otro lado del cuello, o sea, la cabeza va a poder tener virajes de rotación. Y va a ayudar también a la circunducción. Claro, el movimiento de pivote le va a ayudar a la circunducción de la cabeza. Este es en C2, el foramen, donde va la médula espinal, ve cómo se encuentra amplio, y en C4 tiene una formita como de corazón. ¿Ya? Aquí están los orificios vertebrales nuevamente, y las facetas articulares, donde se va a articular C3 con C4. La columna vertebral cervical tiene 7 vértebras. Otra cosa que destaca en la vértebra cervical es el proceso, en este caso tiene el proceso espinoso, que es bífido en las cervicales, excepto en C1, que es una puntita, pero de C2 en adelante hasta C7, bueno, C7 ya tiene una prominencia muy larga, o sea, mucho más larga, de todas las vértebras cervicales, y va a tener la característica de ser prominente. Esta vértebra es la que tú sientes, el proceso espinoso, tú lo sientes cuando termina la zona del cuello y hay una saliente entre la columna cervical y la columna torácica. Ese elemento prominente es específicamente el proceso espinoso, que aquí no se alcanza a ver, pero aquí sí podemos visualizarlo con muchísima más claridad. Si contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, este es el proceso que salta a la vista, sobre todo en el momento en que flexionamos el cuello hacia adelante, hacemos una flexión, ahí va a notarse la prominencia en la base del cuello. Esta es C7, una vértebra prominente, y ve cómo el resto son vértebras bífidas. O sea, bífidas quiere decir que tiene se abre en dos cabezas. Esta es una característica propia de la vértebra cervical. Tenemos los elementos propios del arco de la vértebra. Y luego vamos a tener más en la parte inferior, en este caso la séptima torácica, un proceso espinoso, los procesos transversos. Fíjate cómo los procesos transversos suelen estar de una manera más posterior, a diferencia de los procesos transversos pequeños que tiene las vértebras cervicales. Suelen ser hacia atrás. ¿Por qué? Porque también aquí en esta zona vamos a tener la articulación de los arcos costales, de las costillas. Entonces, esto es una característica para permitir que en estos sitios se articule la costilla, el hueso costal. Es su orificio, el orificio vertebral. Aquí ya no tenemos orificios para las arterias vertebrales laterales. Ya tenemos los elementos, el orificio del canal medular, que van a conformar todos el canal medular, en una forma progresiva desde arriba hasta abajo,
hasta la región sacra incluso, permanece esta presencia de este espacio. Un cuerpo vertebral prominente, bastante prominente, un pedículo, que es una zona, vamos a ver si nos permite, voy a tratar de ampliar lo más que pueda para poder, ahí así, o sea, esta es una vértebra sacra, la región sacra. Pero aquí vamos con la torácica, es la que quiero. Ok, tenemos los cuerpos vertebrales. Los cuerpos vertebrales. Tenemos los procesos articulares. Los procesos articulares de una vértebra con otra. Y aquí vemos el proceso espinoso. Es un proceso en punta. Nada más que aquí lo tenemos en una vista superior. Podemos percatarnos de que en esta vista no vamos a ver la orientación que tiene el proceso espinoso. Aquí el proceso espinoso habitualmente es hacia abajo. O sea, tiene una inclinación el proceso espinoso hacia abajo para poder articularse y mantener el espacio con la vértebra subsecuente inferior. Entonces, esta es la característica, pero ve un cuerpo vertebral prominente, macizo, y en el centro un espacio donde se va a alojar el núcleo pulposo del disco intervertebral y alrededor una zona cortical de mayor densidad donde va a estar insertándose el disco fibroso del disco intervertebral. Aquí vemos lo que corresponde al pedículo y a lo que se le llama lámina. O sea, todo esto es el pedículo. El pedículo va a tener contacto con el cuerpo vertebral, con el proceso transverso y con la lámina. Es el sitio de segmento óseo que une estos tres elementos: cuerpo, proceso transverso y proceso espinoso y lámina. O sea, la lámina es la prolongación del pedículo para unir al proceso espinoso. ¿No? Ahora nos vamos un poco más abajo y ahora vamos a estar con la lumbar. La lumbar ya son vértebras bastante prominentes, un cuerpo vertebral importantemente amplio, un espacio para el núcleo pulposo, que aquí la densidad del núcleo pulposo, si bien es cierto mantiene su característica, es mucho más abundante. La zona periférica limítrofe o litoral del cuerpo vertebral, donde va a insertarse el disco, el anillo fibroso, para contener al núcleo pulposo del disco. Otra vez el conducto vertebral con el orificio, el pedículo, mucho más fuerte, las facetas articulares, procesos transversos, ¿no?, unidos a través del pedículo, y las láminas que van a unirse, las dos láminas, y van a conformar el proceso espinoso. Aquí lo estamos viendo en la cara superior. Muy bien. Y esta es la vértebra sacra. Aquí tenemos la zona donde se articula la columna lumbar con la columna sacra. Este es el sitio de asiento. Vamos a tener, aquí está descubierta la zona interna, donde vamos a tener una serie de espacios por donde van a discurrir las raíces nerviosas
de la caudequina y que posteriormente se van a convertir en los plexos crural y plexo sacro. Estos plexos importantes para constituir las terminaciones nerviosas que van a llegar a la pierna y a la región glútea o propiamente a los miembro inferior y desde luego parte de la pelvis. Y aquí los elementos articulares que se van a articular con el hueso ilíaco, con los ilíacos. Ve que esto correspondería al proceso transverso, es un proceso mucho más grande y regular, y pues podemos aquí verlo perfectamente. Esas son las generalidades que estamos viendo de la columna vertebral. Ahora vamos a... Esta imagen me gusta mucho porque nos deja ver cómo se distribuyen las fuerzas y las partes de la vértebra. Este es el cuerpo, el pedículo, la apófisis articular superior y la apófisis articular inferior. Todo está en un macizo óseo que está representado en color azul. Los procesos espinosos firmemente adheridos a todo este macizo, que es parte también de la prolongación del pedículo. El arco posterior y el arco posterior conformado por las láminas, dos zonas, adelgazadas, pero también muy importantes, porque estas son el resguardo de la médula, del cordón medular, en la parte posterior, y el proceso o apófisis espinosa que se va a encontrar proyectado hacia la cara posterior, y que ya vimos que en el caso específico de la columna cervical es un proceso de tipo bífido. En la zona torácica es oblicuo hacia abajo y puntiaguda, o sea, astiforme, está adelgazado el proceso espinoso, y en la columna lumbar es lo que se le conoce como proceso en bandera, por las características de que es plana, ancho y está horizontal. Es una de las características. Esto es lo que me refería a propiamente a lo que es el proceso odontoides, apófisis odontoides, que corresponde a C2, que va a servir para alojarse en C1 y estar ahí en este sitio pivoteando este proceso. Entonces entra uno en otro. Esta es una vista anterior y esta es la vista posterior. Aquí ves una pequeña situación bifurcada, bífida del proceso espinoso. Entonces estas son las características esencialmente. Vamos a ver si tenemos algún otro elemento. Aquí se ve el proceso espinoso, ¿verdad? Bífido, bifurcado, y aquí vemos C7 propiamente con un proceso espinoso largo, prominente, y ya no tiene propiamente la característica bífida. Creo que es bastante claro. Esta es una fotografía de un corte coronal de la columna, donde podemos ver los elementos que saltan a la vista. En este caso, déjenme ver dónde quedó el cursor. Acá está, es que no se ve muy claro. Bueno, aquí está, disco intervertebral y tejido esponjoso del cuerpo vertebral. El tejido esponjoso. O sea, esta parte porosa corresponde al tejido esponjoso de la vértebra de los cuerpos vertebrales, y la zona blanquecina
corresponde propiamente al disco intervertebral. Dos texturas diferentes. Otras imágenes extras que podemos visualizar. Ya aquí las formas de cómo se articula, en este caso en forma específica, de cuántos ligamentos tiene entre el atlas y el axis. Aquí podemos ver la zona donde se está articulando con el atlas, y aquí está el proceso odontoides y los ligamentos, ¿verdad? Los ligamentos para cruzar. Esta es la arteria que yo te decía, la arteria vertebral, de cómo va discurriendo a través de los orificios vertebrales y finalmente a nivel del atlas emerge y se hace penetrante por el foramen magnum para después unirse y formar la vértebra basilar. Es toda una característica definitivamente desde el punto de vista anatómico. Es una estrategia de la naturaleza en el proceso evolutivo, cómo buscó la manera de mantener el riego sanguíneo, sobre todo para poder llevar un vaso de la importancia de flujo como lo tiene la vertebral, porque de ahí va a emanar la circulación que va a fluir hacia la parte posterior del cerebro. Va a constituir un elemento importante de lo que se le llama en la circulación el polígono de Willis. Que bueno, ahorita no es razón para estudiarlo, pero ya en su momento más tarde lo estudiarás. Y estas son vistas generales de las vértebras: cuerpo vertebral, facetas articulares superior, faceta articular inferior, el pedículo, esto es para los arcos costales, proceso transverso, y esto es lo que te decía, ve el proceso espinoso, es astifino, puntiagudo y tiene una inclinación hacia abajo, o sea, para adosarse a la parte superior del proceso espinoso de la vértebra próxima inferior. Estas son las características de las vértebras torácicas, por demás interesantes. Y aquí tenemos, o sea, seguimos viendo imágenes de estos. Esta es una vértebra lumbar, donde podemos ver el proceso espinoso hacia atrás y en bandera, o sea, ancho, amplio, no tan delgado. Hueso sacro, ¿verdad? El asiento del hueso sacro y todo el hueso sacro, los forámenes sacros, por donde emergen, repito, las raíces nerviosas que van a dar origen al plexo sacro y al plexo crural. Un elemento importante de la inervación de nuestro organismo. Lo que corresponde ya propiamente a la zona final. Aquí vemos una zona que corresponde al disco, la parte central. Esto es en sí es el núcleo pulposo y el anillo fibroso al margen de todo lo que es la orilla del disco. Es una materia de tejido conectivo denso, fuertemente amalgamado el material, que le permite contener pues toda la presión que se ejerce por el peso y por los movimientos, sobre todo durante los brincos, cuando hacemos movimientos a favor de la gravedad, pues se incrementa muchísimo por las leyes de Newton. Vamos a tener presiones fuertes debidas precisamente a esa aceleración de una masa a favor de la gravedad, y esto gracias a estos discos lo contiene. Y digo, el mejor ejemplo lo tenemos con los jóvenes o los atletas que trabajan sobre todo, por ejemplo, el básquetbol, que se someten continuamente a este proceso, y finalmente pues el organismo está diseñado para resistirlo, claro, hasta cierto margen, ¿no? Aquí vemos ya una articulación una con otra,
ligamento epiespinoso uniendo la columna, un proceso espinoso con otro, para que sirva esto también de sujeción, el disco intervertebral, el cuerpo de una vértebra, el cuerpo de la otra, el tejido esponjoso de la vértebra, toda la trabécula, aquí vemos la parte posterior, en fin. Ahí estamos viendo pues, propiamente los segmentos y el nivel que estamos alcanzando con ciertas referencias que de hecho clínicamente a nosotros nos corresponde precisamente identificarlo para calcular los niveles que en un momento dado pueden tener afección en una lesión. Esto en general ahorita lo que te estoy mostrando son masas musculares ya que corresponden a la región torácica, su distribución